es: ¿qué hay en el desierto, en el estanque, perdón? ¿Qué hay en el estanque de Betesda? ¿Qué hay en el estanque de Betesda? No sé si usted ha escuchado allí acerca de ese estanque, donde se reunían allí algunos de los enfermos del pueblo. Entonces, ¿qué hay en el estanque de Betesda? Y yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vaya al Evangelio de Juan, abra su Biblia, búsquelo allí. Yo le doy el tiempo, por eso, como dice el pastor, traiga su Biblia física, que aquí le damos tiempo para que busque allí en su Biblia. Entonces, Juan capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Iglesia, mientras nosotros estemos en esta tierra, hay una sola realidad, y es que el ser humano siempre tendrá necesidades de una o de otra manera. De una u otra forma, iglesia, siempre vamos a tener necesidades. Y por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen salud. Hay otros que de pronto tienen salud, pero no tienen dinero. Y hasta está el caso aún lo peor: no tienen salud ni tienen dinero. Entonces siempre, iglesia, nosotros vamos a estar allí en necesidad, y la única forma, iglesia, de usted y yo vivir bien es con el Señor Jesús. Amén. Cuando tú y yo vivimos con el Señor Jesús, eso es vivir bien. No significa que cuando tenemos al Señor Jesús no necesariamente es que no hay problemas, no van a venir dificultades, no. Iglesia, porque de hecho la palabra de Dios nos dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, vivir bien con Jesús no es que se van a ir los problemas, las dificultades. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar y de afrontar bien esos problemas, esas dificultades, esas necesidades. Amén. Y por eso hoy, iglesia, hoy es el día, tú que tienes al Señor Jesús en tu corazón, tú que vives con Él, hoy es el día de edificarnos en fe. Hoy es el día, iglesia, de un crecimiento espiritual. Hoy es el día de fortalecer nuestros ministerios, de fortalecer nuestras finanzas. Y hoy es el día de nuestra sanidad física y espiritual. Amén. Pero necesitamos, iglesia, estar atentos a todo lo que el Señor ordena, estar dispuestos allí a las ordenanzas del Señor, porque el Señor, cada vez que va a hacer algo en nosotros, Él nos da unas instrucciones, unas órdenes. Amén. Y si miramos, iglesia, allí Juan capítulo 5 nos habla de un personaje especial. Allí había un personaje que nos llama la atención, y es que ese personaje tenía un grave problema, una gran enfermedad. Era paralítico. Y por muchos años este hombre había lidiado allí con ese problema, con esa enfermedad. Él por muchos años había lidiado con ese impedimento. En el estanque de Betesda permanecía él allí estaba siempre en el estanque de Betesda, que en hebreo significa
misericordia. Betesda en hebreo es casa de misericordia, y él estaba allí todos los días, todo enfermo venía allí a esperar que viniera un ángel que movía el agua. Y dice que el primero que descendía al agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Es por eso que este hombre, este paralítico, permanecía allí siempre en el estanque de Betesda. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué estás tú esperando de parte del Señor? ¿Qué estás esperando de parte del Señor? Porque este hombre, este paralítico, estaba esperando una sanidad de parte de Dios. Él llevaba 38 años allí, postrado allí en ese estanque, esperando, y él permanecía siempre al lado del estanque, al lado de la casa de misericordia, de ese estanque de Betesda. Él siempre permanecía allí esperando su sanidad. Y por eso, iglesia, la pregunta es: ¿qué hay en el estanque de Betesda? ¿Qué había allí en el estanque de Betesda? ¿Por qué los enfermos, por qué los necesitados acudían a este lugar? Porque mucha gente, iglesia, no van a la iglesia que porque dice: es que yo no tengo necesidad, como yo estoy bien, el Señor me bendice, esto no necesito de una religión, de un Cristo, no. En fin, y son allí y porque en la vida les va de pronto bien, entonces creen no necesitar nada. Pero nosotros, iglesia, necesitamos siempre del Señor. En todo momento, en todo lugar, así tengamos lo que tengamos, se necesita de la presencia del Señor. Porque en el estanque de Betesda, allí se movía el agua de tiempo en tiempo, y dice que el primero que descendía al agua después de ser movida quedaba sano. Entonces este paralítico estaba allí 38 años, y hoy el Señor, iglesia, ha descendido a este lugar. El Señor hoy ha descendido a este lugar, iglesia, a traer sanidad, a traer libertad, a libertar los cautivos, a aquellas personas que han sido oprimidas por el enemigo, por cualquier enfermedad, por cualquier adicción, por cualquier problema o situación. El Señor hoy ha venido a liberarte de cualquier área, en cualquier área de tu vida donde haya allí cautividad, problemas, dificultades, enfermedades. Hoy ha descendido el Señor al ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar. Amén. El Señor ha venido aquí, y ¿sabe por qué, iglesia? Porque Él sabe que tú necesitas de un milagro, porque Él sabe que tú necesitas y dependes de Él. Y todos nosotros, iglesia, todos nosotros, el Señor ha descendido porque todos nosotros aquí hemos provocado el mover del Espíritu en este lugar. Usted y yo aquí como iglesia hemos provocado al Señor de una manera sobrenatural para que Él pueda descender. ¿Cómo lo hemos provocado, iglesia? Con el estudio de la palabra, con ese pan diario que tú todos los días estás allí leyendo, con la oración mañana, tarde y noche. Has provocado al Señor para milagros en este lugar, con los ayunos, con las vigilias, con esa búsqueda permanente. Tú y yo hemos provocado al Señor para que Él descienda y haga un milagro en este lugar, en el ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar. Amén. Y es por eso que el Señor hoy viene a este lugar con ese deseo de sanar y de libertar en tu vida. Y por eso yo te digo: ¿tú qué esperas que el Señor haga hoy en tu vida? ¿Cuál es tu disposición para que el Señor pueda obrar en tu vida? Iglesia, porque el Señor puede venir, el Señor se puede mover en este lugar de una manera sobrenatural, y de pronto tú ver a tu hermano cómo llora, cómo tiembla, cómo se goza, y tú decir: ¿pero yo qué? Yo no siento nada. ¿Dónde está? Iglesia, ¿cuál es tu disposición? ¿Cuál es el anhelo de buscar la presencia del Señor? Mire, este paralítico, iglesia, llevaba 38 años allí postrado en el estanque de Betesda y no recibía su sanidad, porque cuando el ángel movía el agua, otro se le adelantaba. Él era paralítico, él no podía caminar. Y allí dice la Biblia que habían ciegos, habían cojos y había una multitud de enfermos. Entonces, así la persona fuera ciega, pero allí a tiempo
rectas podía caminar y llegar al estanque. Este hombre no podía, pero él seguía permaneciendo, él seguía perseverando. De pronto un cojo allí, una persona que le faltara de pronto allí fuerza en una pierna, pero podía, así fuera, arrastrando y llegaba primero que este hombre. Pero él seguía allí esperando tu milagro, esperando el milagro. ¿Dónde estarás tú, iglesia, cuando descienda el ángel a mover el agua? ¿Dónde estarás tú o dónde estás tú cuando el Señor ha descendido a este lugar y se ha manifestado en este lugar? ¿Dónde has estado tú? Iglesia, recuerda, necesitamos estar en el lugar correcto. Necesitamos estar en este lugar. No es que yo no voy a ir a la iglesia porque yo no siento nada, o esto o lo otro. No, iglesia, necesitamos estar todos los días en el lugar correcto. Todos debemos estar aquí, todos debemos estar atentos, porque no sabemos en qué momento el Señor va a descender, va a mover el agua. No sabemos en qué momento el Señor se va a glorificar en este lugar. Y de hecho, iglesia, el Señor ya empezó a moverse, ya empezó a glorificarse en este lugar. Ya han habido milagros, señales, prodigios en este lugar. Así que está atento, iglesia, y no dejes de asistir a la iglesia, porque en cualquier momento el Señor va a tocar tu vida. Amén. Debes estar atento para que no pierdas tu bendición. Vemos cómo alrededor, iglesia, del estanque se encontraban allí, dice la palabra de Dios, que todos los enfermos, todos los que estaban allí necesitados, que el Señor hiciera algo en ellos. Estaban allí reunidos en la casa de misericordia, en el estanque de Betesda. Ellos estaban presentes en el lugar indicado, porque ellos sabían que en ese lugar, así fuera, a cualquier momento iba a descender el ángel a mover el agua, y así no fuera hoy, pero ellos seguían allí porque dijo, bueno, si hoy no alcanzo, de pronto mañana la misericordia de Dios me alcance. Por eso, iglesia, la palabra de Dios dice que todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Y yo me imagino que este paralítico allí tenía muy presente eso. Bueno, si hoy no pude yo alcanzar esa misericordia, porque otro se me adelantó, de pronto mañana o pasado mañana, y así iban pasando los años. Pero él seguía perseverando, iglesia. Así es que necesitamos nosotros, iglesia, día a día estar en la iglesia constantemente y trabajando en la obra del Señor, en el pan diario, en la oración, en los ayunos, en la vigilia, en esa búsqueda constante, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Y el primer punto que quiero compartir, iglesia, es la impotencia del hombre. Y dice el versículo 1 de Juan 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero, iglesia, el primero que descendía al estanque después de agitar, de moverse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. El versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Iglesia, 38 años enfermo este hombre. Entonces, en ese tiempo había 3 fiestas que se requería la presencia de los judíos varones en Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. La Biblia no registra ni se sabe en cuál de estas fiestas. Al parecer fue en la fiesta de la Pascua que se realizó esta sanidad. Pero sabe, iglesia, el hecho de que este hombre estuviera allí durante esos 38 años que permaneció inmóvil, eso no quería decir de que el Señor se había de pronto olvidado de él, o que el Señor lo hubiese ignorado.
Él llevaba allí esos 38 años y fueron a esta fiesta de la Pascua, allí los varones judíos, y allí estaba también el Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba allí mirando. Entonces, sabemos que el pecado, iglesia, moviliza al hombre. El pecado siempre inmoviliza el alma, y más aquel hombre que estaba allí paralítico, pero él no conocía de Jesús. Él no había experimentado la nueva vida en Jesús. Y nosotros, iglesia, gracias a la misericordia de Dios, tú y yo hemos experimentado esa gracia de Dios, esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Sabemos entonces que el pecado inmoviliza el alma. Por más que el hombre sea culto, por más que el hombre sea intelectual allí o sea muy preparado, iglesia, si no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, él no puede hacer nada por sí solo. Es impotente en el área espiritual. Si tú no tienes al Señor Jesús, por muy estudiado que seas, tú eres un impotente en el área espiritual, iglesia, porque tú no vas a entender las cosas del Espíritu. Amén. Una persona, por muy profesional, iglesia, si no tiene al Señor Jesús, él no puede, por mucho que se afane, no puede mover un dedo para acercarse a Dios. Si no tiene a Cristo en su corazón, puede decir: es que yo voy a hacer este estudio, voy a hacer aquello para acercarme a Dios. La iglesia necesita recibir al Señor Jesús. Una persona por sí solo es el mayor hombre allí incapaz de mover allí cualquier masa, de hacer algo para ganarse la entrada al cielo. Por más intelectual, por más sabio o estudioso que sea, no puede ganarse la entrada al cielo por sí solo. Necesita una relación, una intimidad con el Señor Jesús. Iglesia, y este paralítico junto al pórtico de Betesda es un símbolo de la impotencia espiritual del hombre de hoy en día. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hoy en día hay muchas personas a las que uno les habla y dice: yo no necesito del Señor, yo como voy bien, como estoy voy bien, yo no necesito acudir o buscar de un Dios al que no veo, porque me han dicho esas palabras: yo no lo veo, ¿cómo quiere usted que yo confíe en Él? Iglesia, allí en el pórtico estaba este hombre. ¿Quiénes se hallaban allí? Allí se hallaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Allí se hallaba una cantidad de gente necesitada. Y todos nosotros, iglesia, necesitamos de un Dios vivo, de un Dios de misericordia. Junto a este pórtico, iglesia, había unos enfermos que estaban esperando siempre. Allí había una cantidad de enfermos esperando que descendiera el ángel, que descendiera la presencia del Señor a mover el agua, para ellos tratar de entrar al estanque en primer lugar para ser sanos. Las aguas del santuario en ese tiempo eran aguas curativas, y cuando se hallaban en movimiento, entonces ellos allí, yo me imagino el desespero de todos, querer llegar de primero, y de pronto a veces caían, no sé, al estanque, caían 4, 5, 10, pero el Señor sabía quién había caído primero. Ese era el que quedaba sano. Pero hoy en día, iglesia, la sanidad es para todos. Hoy en día el milagro, hoy en día la salvación es para todos. No es para el primero, no es para el que lleve más tiempo en el evangelio, no es para el que lleve cantidades allí de años sirviéndole al Señor. La salvación y la sanidad de tu cuerpo, de tu alma, es para todos. Amén. En ese tiempo solo el primero que descendía al estanque obtenía la curación. Esto es señal de que tú y yo necesitamos, iglesia, ser diligentes. Tú y yo necesitamos ser diligentes y estar allí siempre observando y escuchando las instrucciones de Dios, aprovechando las oportunidades, iglesia. Acá en la iglesia hay capacitaciones, cantidad de capacitaciones, hay que aprovechar eso, iglesia. Pero es que no, siempre, como decía el pastor, con las ventas en otras partes, iglesias de otro mundo, decir pues que aquí se hacen ventas.
No, aquí es lo contrario, aquí antes se sorprenden cuando no las hacen. Iglesia, eso mismo pasa. Aquí se hacen muchas capacitaciones y de pronto en otras iglesias dirán, pero tanta capacitación. Iglesia, porque necesitamos aprovechar las oportunidades, necesitamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Por eso aprovecha, iglesia, observa las instrucciones del Señor y aprovecha las oportunidades que se estén dando. Pero este pobre hombre, iglesia, que llevaba ya 38 años con esa enfermedad, era una enfermedad prolongada. 38 años, día a día, iban pasando los días, iban pasando los meses, los años, ya llevaba 38 años y ni siquiera podía moverse, estaba allí inmóvil. Por lo tanto, este hombre, iglesia, nunca tendría la oportunidad de llegar al estanque, de entrar a las aguas y experimentar una sanidad. Él no tenía esa oportunidad, pero tú y yo sí tenemos la oportunidad, iglesia. ¿Y cuál es ese estanque? Ese estanque es nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de sanidad, Él es la fuente que te liberta, Él es la fuente que viene a tu vida para darte sanidad, libertad, para bendecir tu vida en toda área donde haya falencia. Y entonces allí, como este hombre no tenía allí la oportunidad de entrar al estanque, iglesia, entonces es allí donde entra en escena nuestro Señor Jesucristo. Allí entra en escena el Señor Jesucristo. Y mire, el segundo punto es la pregunta de Jesús. El Señor hace allí una pregunta. Entonces el segundo punto es la pregunta de Jesús. El Señor Jesús vio a este hombre acostado. Y allí habían muchos enfermos, allí había una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, y estaba este paralítico. Y el Señor Jesús fijó sus ojos con una tierna compasión sobre este paralítico. El Señor miró a este paralítico, a este hombre. El Señor supo que llevaba ya mucho tiempo, 38 años, llevaba así, en esta condición. Y por eso Él fijó los ojos en él y le plació acudir en su ayuda. Entonces viene el Señor allí, después de 38 años, seguramente ya este hombre se había resignado a vivir con esa enfermedad, de pronto ya estaba amoldado allí, porque muchas veces cuando hay problemas, dificultades, nosotros nos vamos como acostumbrando a ello. Incluso a veces vamos al médico y le decimos al médico que tenemos uno u otro problema, y entonces él mira y dice: no, ya eso, usted tiene que acostumbrarse a vivir con esa enfermedad de por vida. Eso ya no se cura, eso es tratable. Acostúmbrese a vivir con ello. De pronto este hombre ya se había acostumbrado a vivir así, inmóvil, siendo paralítico. Había perdido toda esperanza de ser sano y no podía hacer nada por sí solo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Muchas veces nosotros luchamos y nos esforzamos y en nuestras propias fuerzas, y no encontramos ni logramos nada. Entonces es ahí donde el Señor Jesús entra a trabajar en nuestras vidas. Cuando ya nosotros desistimos y decimos: bueno, luché en mis fuerzas y no he alcanzado nada, entonces alzamos nuestra mirada al cielo y le decimos: Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor desciende, el Señor viene en nuestra ayuda. Cuando tú y yo reconocemos nuestra impotencia, que no somos capaces de hacer nada por nuestra propia fuerza, es cuando el Señor viene en nuestra ayuda. Amén. Dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mira la pregunta del Señor Jesús: ¿quieres ser sano? El Señor le pregunta a este hombre, eso a mí me llama bastante la atención, iglesia. Le dice: ¿quieres ser sano? Y a primera vista, iglesia, yo cuando sacaba esto, yo dije: bueno, así a primera vista, esa pregunta parece algo un poco fuera de contexto, o incluso parece una pregunta como insultante. Un hombre paralítico allí que no se podía mover, y el Señor preguntarle: ¿usted quiere ser sano? ¿Qué
no desea ser sano? ¿O acaso este hombre había perdido, iglesia, de pronto el deseo de estar sano? Ya a 38 años se amoldó, se acostumbró a esa enfermedad. Sin embargo, la pregunta de Jesús no estaba fuera de contexto, ni tampoco era una pregunta allí, sino que el Señor Jesús le pregunta a este hombre: ¿quiere ser sano? Para que él fuera confrontado con su necesidad. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hay personas, el Señor quiere sanarnos, pero Él quiere estar seguro de que tú sí quieras ser sano. El Señor quiere librarte, el Señor quiere ayudarte, quiere bendecirte, pero el Señor no te va a obligar. El Señor te pregunta si tú quieres ser sano. La pregunta es sin duda para que Él tomase conciencia, para que Él reconociera su profunda miseria y el estado en el que Él se hallaba. Un paralítico allí, el Señor le pregunta: ¿tú quieres ser sano? Fíjense, hay muchas personas que buscan con desesperación su sanidad. Hay personas que buscan allí escapar de sus dilemas personales, escapar de los problemas, de las adicciones, pero no están dispuestos a ser sanados espiritualmente. Pero quieren ser sanos, quieren que los problemas se vayan, pero no buscan la verdadera ayuda, no buscan la fuente, no van al estanque de Betesda, no van a la presencia del Señor, donde hay misericordia. Entonces el Señor Jesús le pregunta a este hombre si quiere ser sano. Parece allí, iglesia, esa pregunta, vuelvo y le digo, parece algo ilógica. Un hombre de 38 años paralítico sin poderse mover. Pero sabe una cosa, iglesia, el Señor le preguntó al paralítico si deseaba ser sano. Y esa es la misma pregunta, iglesia, que el Señor Jesús nos hace hoy a nosotros, al hombre de hoy en día. ¿Quiere ser sano? Es la misma pregunta que te está haciendo a ti y a mí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu alma, tu mente, todo tu ser sea sano? Que tu alma, tu mente, tu ser sean regenerados de una vez y para siempre. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hay personas que de pronto no quieren ser sanos porque no quieren dejar las adicciones, o porque simplemente hay personas que están utilizando su enfermedad para lucrarse, para beneficiarse, para la mendicidad. Entonces dicen: cuando yo sea sano, ya no me puedo parar allí a pedir la moneda. Cuando yo soy sano, entonces ya no me van a ayudar allí aquellas personas que siempre me ayudaban. Por eso el Señor le dice: tú quieres ser sano. Pero cuando el Señor Jesús le pregunta a este hombre, iglesia, ¿quiere ser sano? La respuesta de este hombre es un palabrerío por ignorancia. Ese es el tercer punto, iglesia. El tercer punto es el palabrerío por ignorancia, porque el Señor simplemente le preguntó: ¿quiere ser sano? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, la pregunta era: ¿tú quieres ser sano? ¿Sí o no? Pero él empieza allí a decir: no tengo, como a generar esa compasión, esa lástima. Señor, no tengo quien me meta, y otros se me adelantan y no me dan como el privilegio, yo que estoy más enfermo que ellos, como de yo ser el primero. No tengo quien me meta, y cuando se agita el agua, otro llega antes que yo. El pobre hombre aprovechó la ocasión del Señor Jesús cuando le preguntó si quería ser sano para exponer su miserable vida, su condición, lo que llevaba allí, su miserable caso. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Este hombre le estaba queriendo decir: Señor, es que yo no tengo a nadie, yo no tengo padre, no tengo madre, no tengo hijos que estén aquí conmigo para que me metan, no tengo amigos. Como otros paralíticos que habla la Biblia, que ellos sí tenían amigos, como el que nos relata Marcos en el capítulo 2, que dice que un paralítico fue llevado por 4 amigos ante Jesús, pero este hombre estaba solo. Pero vemos que la respuesta, iglesia, de este enfermo
no contestó directa ni específicamente a la pregunta del Señor. El paralítico solo se limitó a relatar el por qué era imposible cada vez que el agua se movía y ser sano. Empezó a relatar allí, a decirle: Señor, es que soy incapaz, mire, llevo 38 años y no me he movido de aquí ni un centímetro, no me he movido para nada, llevo 38 años esperando a ver si de pronto, no sé, él pensaba así, si se acaban los enfermos, si se acaban los necesitados y yo soy el único. Él estaba allí esperando. Este enfermo ignoraba quién era Jesús. Él estaba en esa total ignorancia, y con esa palabrería, con ese empieza a filosofar y a dar argumentos humanos allí del por qué era incapaz de él meterse al agua. La actitud de este hombre enfermo es similar a la de muchos de hoy en día, iglesia. Muchas personas afuera, allá, comienzan con argumentos, con excusas. Cuando uno les habla del Señor, empiezan a decirles que yo no tengo tiempo para estar yendo a la iglesia, o es que a mí no me han invitado, o esto, lo otro, y empiezan allí a poner excusas y no son capaces de reconocer su enfermedad física, su enfermedad moral, su enfermedad espiritual. No son capaces de reconocer que necesitan de un Salvador. Entonces empiezan a poner excusas. Es que yo no tengo tiempo, soy incapaz. Son incapaces porque no reconocen. Cuando los confronta uno, tú necesitas de un Señor, de un Salvador, de alguien que sane tu vida, tanto física como espiritual. Alguien que te saque de esa visión, alguien que te saque de ese problema, alguien que te saque de ese dilema. Tú lo necesitas ayuda, y es una ayuda que viene de lo alto, una ayuda espiritual. Amén. Pero viene allí, a pesar de todo esto, iglesia, viene el poder de Jesús. El poder de Jesús dice en el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabe, iglesia? A pesar de todos los argumentos, a pesar de todas las vanas filosofías que el Señor Jesús escuchó de este hombre, Él viene y lo sana. El Señor Jesús lo sana y con una sola palabra. Aunque este hombre no sabía con quién estaba hablando allí, el Señor Jesús lanza la palabra, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Es una extraña, iglesia, es una extraña orden para un inválido, para un paralítico. Toma tu lecho y anda. Iglesia, allí este hombre, con este mandato que el Señor Jesús le dijo, estaba comprobando, el Señor Jesús estaba demostrando la fuerza y el poder que él tenía para poner todo en obra, para poner todo a funcionar. Al instante este hombre le obedece. Un hombre paralítico, de pronto él pudo haber allí empezado también nuevamente a filosofar, a dar argumentos cuando el Señor le dice: levanta, toma tu lecho y anda. Él de pronto se hubiese podido negar a decirle: Señor, 38 años y no he podido caminar hasta este estanque, ¿cómo pretende usted que yo me levante y camine? Y aparte de eso, que me eche la cama encima. Iglesia, pero la obediencia es el gran remedio contra la impotencia. Cuando tú le obedeces al Señor, ese es un gran remedio. En Reyes 17, primera de Reyes 17, cuando el profeta Elías llegó ante la viuda de Sarepta, dice que esta viuda le estaba diciendo, le dice al profeta: yo solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer una comida, la última, para mi hijo y para mi hija. Y el profeta le dice: ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. No tengo sino este poquito de harina, este poquito de aceite, y voy a hacer la última comida para mí y para mi hijo. Fíjese, le dice el profeta: está bien, vaya, haga como usted dice, pero hágame primero a mí.
Es como bastante ilógico. Usted sabe, uno como padre, uno se saca el bocado de la boca para dárselo a los hijos. Pero yo decir, yo le voy a dejar de darle a mi hija la comida para dársela a un extraño. Iglesia, pero ¿sabe qué es lo lindo allí? Que el profeta le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta. Porque así ha dicho Jehová: la harina de la tinaja, el aceite de esa vasija no van a escasear, no van a menguar, no se va a mermar hasta que el Señor haga llover. Iglesia, entonces esta viuda va y obedece. Iglesia, y como dice nuestra pastora, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición, porque esta mujer fue y hizo una torta y se la trajo, y esa harina, ese aceite no menguó, no se escaseó. Ella todos los días, la última comida que iba a hacer para ella y para su hija, se le prolongó, se le multiplicó y comieron muchos días. Amén. La obediencia trae bendición. Es la palabra rema de la pastora cuando uno obedece. Pastora me dijo que hiciera esto y lo hice, y mire lo que pasó. La obediencia trae bendición. Amén. Iglesia, entonces mire, esta viuda, a pesar de todo, le obedeció al profeta. Él le dijo: si usted lo hace, esa harina no va a menguar ni se va a escasear. Iglesia, ningún pecador que en verdad se arrepienta tiene por qué quedar tirado, lisiado en el camino de la vida. Cuando se arrepiente, cuando le entrega su vida al Señor Jesús de una manera completa, de una manera sincera, cuando recibe al Señor Jesucristo en su corazón, este hombre no tiene por qué quedarse tirado o pasando las necesidades que está pasando, porque el Señor es la provisión, el Señor es la fuente. Amén. Pero tenemos que hacer cada uno de nosotros nuestra parte. ¿Cuál fue la parte que le tocó hacer a la viuda? Obedecer. ¿Cuál fue la parte que le tocó hacer a este paralítico cuando el Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda? Obedecer. La obediencia trae bendición. Amén. El paralítico no conocía a Jesús, pero le obedeció. Le obedeció, porque cuando el Señor Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda, el paralítico no había sido sanado todavía. Él era aún paralítico, todavía estaba allí postrado en el suelo, y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre obedeció al instante. Él no dudó. Él pudo, vuelvo y le digo, pudo haberse empezado a decir, como cuando le dijo el Señor: tú quieres ser sano, que empezó allí a dar argumentos. Pero él no, aquí al instante obedeció. La obra de Jesús fue instantánea, porque cuando tú le obedeces al Señor, el Señor obra de inmediato. Amén. Cuando el Señor Jesús suelta la palabra, las cosas tienen que suceder. Pero si tú y yo lo creemos, iglesia, el Señor manda y las cosas suceden. Pero cuando hay un corazón que le cree, cuando hay un corazón dispuesto. Amén. Cuando el Señor Jesús le dice al paralítico: levanta, toma tu lecho y anda, es lo mismo. En ese mismo instante, entonces, él fue sano y volvió a caminar, porque él le creyó al Señor. Yo no sé si tú le crees al Señor por esa sanidad que tú estás reclamando. No sé si le crees al Señor por esa liberación. No sé si le crees al Señor por ese problema que estás afrontando, o por ese empleo que estás esperando, o por esa necesidad, esa petición que tienes delante del Señor. No sé si tú le crees al Señor, pero Él está diciendo la palabra. Solo tú tienes que creer, tienes que obedecer. Amén. Pero muchas veces el Señor nos habla, nos pregunta: ¿quieres ser sano? Porque yo quiero bendecirte, yo quiero alentarte, yo quiero animarte, yo quiero que tú crezcas, que tú madures. Y el Señor nos está preguntando, pero nosotros empezamos a veces a filosofar, a dar argumentos.
a poner de pronto allí de una manera u otra algunas excusas. Comenzamos a decir: no tengo tanto tiempo, yo no me meto a esa capacitación porque es que no tengo tiempo, o llego muy cansado del trabajo, o esto o lo otro, o es que son muy largas, o en fin, empezamos allí a dar argumentos y no le creemos al Señor. No le creemos al Señor. Pero este hombre, este paralítico, después de 38 años, cuando escucha esas palabras: levanta, toma tu lecho y anda, inmediatamente él se levantó, él obedeció. Y si nosotros analizamos un poco, nosotros podemos ver que este paralítico no conocía a Jesús, pero le obedeció y creyó a su palabra. Él creyó a su palabra. Esto es fe, iglesia. Y sabe una cosa, dice el versículo 10 al 13, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y la respuesta de este hombre, verso 11, es: él respondió: el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Miren que este paralítico no conocía a Jesús, porque él hubiese dicho: no, es que el Señor Jesús me dijo que tomara mi lecho y me fuera. Él fue el que me sanó, pues él dijo: el que me sanó. Entonces viene la pregunta, verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Iglesia, allí veo yo algo que este hombre le dice: el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y me fuera. Pero ellos le dicen: ¿y quién fue el que te dijo que tomaras el lecho y te fuera? ¿Por qué no le preguntaron: bueno, ¿y quién fue el que te sanó? No, ellos se preocuparon fue por el lecho que él estaba cargando, por la camilla que él estaba cargando en día de reposo. Ellos estaban preocupados era por el día de reposo, porque este hombre de pronto estaba violando allí las leyes del día de reposo. No le preguntaron siquiera quién te sanó, sino quién te dijo: levántate y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Iglesia, muchos hoy en día no conocen a Jesús, pero el Señor Jesús sí los conoce. El Señor Jesús conoce a toda la humanidad. Muchos no lo conocen, no lo quieren reconocer, pero el Señor sí los conoce y quiere sanar sus cuerpos, quiere sanar su alma. Pero solo hay que creer en Él. Solo hay que recibir al Señor Jesús en nuestros corazones. Amén. Este hombre no lo conocía, pero le obedeció, pero reconoció su poder, su autoridad. Y yo me imagino que si estos hombres le hubiesen preguntado: pero es que el día de reposo no puedes cargar tu lecho, yo me imagino que le hubiese dicho: pues este hombre, si tiene el poder de sanarme, también tiene el poder de violar ese día de reposo, porque él mismo sabe que es día de reposo. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces este paralítico, después de que fue sano, él confió tanto en el Señor que él no dudó en tomar su lecho. Él no le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a cargar yo mi cama si es día de reposo? Este paralítico dijo: bueno, si él tiene el poder y la autoridad para sanarme de esta enfermedad, tiene el poder y la autoridad también para decirme que tome mi camilla y me vaya si sea día de reposo. Iglesia, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es para siempre. Y el Señor Jesús no descansa, nuestro Señor no descansa. Él puede sanarte un lunes o puede sanarte un domingo. Él puede sanarte en día de reposo o en día que no sea día de reposo. El Señor Jesús está presto para darte la sanidad. Solo tú tienes que estar dispuesto, tienes que estar en el lugar correcto y escuchando las instrucciones que el Señor Jesús manda. ¿Dónde encuentras esas instrucciones? En la palabra de Dios. Obedécele al Señor y vas a ser sano. Obedécele al Señor y el Señor se encarga de todos los problemas y dificultades que tú tengas. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento, iglesia, y que incline allí su rostro y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor.